Esta presentación lleva por título Modelación matemática de la extracción sólido-líquido de aceite de semillas de zapote mamey con hexano. Presenta su servidora María José Navarro Flores. A manera de introducción puedo mencionar que existen diversas semillas de las cuales se obtienen aceites vegetales. Estos aceites pueden tener una o varias actividades biológicas que son otorgadas por los compuestos bioactivos que se encuentran presentes en ellas. Estos compuestos bioactivos pueden ser ácidos grasos, compuestos fenólicos, terpenos, entre otros. Una semilla de la cual se obtiene aceite es la de Pouteria zapota, conocida comúnmente como zapote mamey. En México, los estados que con mayor producción son Yucatán, Guerrero, Veracruz y Chiapas. En 2020, Veracruz obtuvo el tercer lugar en producción con 1.505.15 toneladas cosechadas. Diversos autores mencionan que el contenido de aceite en la semilla puede alcanzar hasta el 66%. Esta semilla se ha utilizado desde muchos años atrás en infusiones en la gastronomía local, como esencia, como ungüento o como lubricante para el cabello. Esta extracción se ha hecho de manera tradicional, consistía en que las semillas eran calentadas con el fin de ablandarlas y posteriormente prensarlas para obtener de una manera más fácil el aceite. También se ha hecho de manera prensada a temperatura ambiente con el fin de preservar los compuestos que son termolábiles. Sin embargo, la extracción que se lleva a cabo a nivel industrial de diversos aceites es la extracción sólido-líquido, ya que tiene buenos rendimientos. La extracción sólido-líquido consiste en la disolución de uno o varios compuestos que se encuentran en una matriz o fase sólida en una fase líquida. El proceso de extracción consiste en el contacto del sólido con el líquido, la penetración del líquido en la matriz sólida y la disolución del soluto en la fase líquida. Los aspectos que pueden afectar este proceso de extracción en cuanto a la eficiencia puede ser el tamaño de la partícula, la solubilidad del soluto en el solvente, el número de etapas y el modo de operación del proceso. También se puede ver afectada la velocidad con el tamaño de la partícula, el solvente, así también como la temperatura. La extracción sólido-líquido se ha llevado a cabo en una etapa al equilibrio y esta consiste en una alimentación de la matriz sólida, el solvente y al final que alcance el equilibrio se obtiene el flujo superior o extracto en donde esté el soluto y un flujo interior o refinado que es lo que queda de lo que resta. El Grupo de Ingeniería de Alimentos de la UNIDA del Instituto Tecnológico de Veracruz ha demostrado ya en trabajos anteriores que con un proceso en etapas múltiples a contracorriente se obtienen mayores rendimientos. Este proceso se esquematiza a continuación. El solvente entra en el recipiente que contiene un sólido agotado y el extracto que se recupera de esta parte se pasa sucesivamente a través de una batería de extractores hasta que llega nuevamente hasta llegar al recipiente más reciente que fue cargado con una alimentación nueva. El objetivo de este proceso es aumentar la carga de soluto en el solvente, agotar los solutos de la alimentación, así también como disminuir el consumo del solvente. La extracción de aceite de endospermo de la semilla de mamey ya se ha reportado. Primeramente, la semilla representa el 14% del peso total del fruto y se han hecho extracciones utilizando hexano como solvente y equipo Soxhlet, alcanzando hasta 55.93% de aceite en base seca. Tacias Pascas y colaboradores llevaron a cabo una extracción asistida por enzimas en donde reportan un 66% de este aceite. También la composición de ácidos grasos ha cobrado un papel muy importante, ya que el ácido graso más predominante es el ácido oleico, alcanzando hasta el 60% del total de los ácidos grasos. Este alto contenido de ácido oleico es deseable en términos de nutrición y estabilidad del aceite durante el proceso de fritura. Esto lo convierte en un aceite vegetal comestible útil que podría competir con aceites comerciales de alta demanda. En cuanto al proceso de extracción sólido-líquido multietapas, Castillo Santos y colaboradores elaboraron un modelo de este proceso en donde se conceptualiza en términos de balances de masa al final del proceso por lotes, es decir, cuando el equilibrio fue alcanzado. Este modelo consiste en 13 ecuaciones, donde n es el número de etapas, es decir, que se puede modelar con las diferentes etapas que se requieran. Este proceso o este modelo del proceso representa la termodinámica reversible, en donde se pueden determinar m, que es la solución retenida, y la constante de distribución del sólido solvente entre las fases del sólido solvente.
A partir del modelo anterior, en donde se estiman las propiedades individualmente, García Pérez en 2020 desarrolló un procedimiento para la estimación simultánea de las propiedades de equilibrio. En primer lugar, se caracterizó la muestra vegetal en fracciones másicas, así también como el solvente. Después se llevaron a cabo en experimentos de extracción variando la relación sólido-líquido para la recaudación de datos. Enseguida se llevó a cabo una simulación dando valores arbitrarios de K y M y de acuerdo a la literatura para predecir las mismas variables. Enseguida, mediante la función objetivo, se calcula la suma de cuadrados del error de cada variable y se suman obteniendo así la suma de cuadrados del error total, la cual se minimiza mediante un algoritmo de optimización y de esta forma se obtienen los valores óptimos de K y M. De esta manera también podemos calcular la constante de equilibrio, que es la combinación de ambas propiedades. Las extracciones sólido-líquido se llevaron a cabo de la siguiente manera. Primero se hicieron cinéticas de extracción, estos con una relación 1:100 semihexano a 150 revoluciones por minuto, con el objetivo de conocer el tiempo en el que se alcanzaba el equilibrio a dos temperaturas diferentes. Una vez conocida el tiempo en que alcanzaron el equilibrio, se realizaron extracciones exhaustivas, esto con una relación 1:100 al tiempo en el que se alcanzó el equilibrio a las mismas condiciones. Posteriormente se llevaron a cabo extracciones al equilibrio, esto para poder, una vez hechas las extracciones exhaustivas, se caracterizaron las semillas y a partir de esta caracterización, junto con las extracciones al equilibrio, con diferentes relaciones, se pudieron calcular las propiedades reversibles por el método anterior ya explicado. Posteriormente, por otro lado, Torres Ramón y colaboradores en 2021 desarrollaron el modelo para la extracción con un flujo de solvente continuo, es decir, el solvente pasa a través de una columna de lecho fijo, en este caso el hexano. La primera ecuación representa la difusión del soluto en el interior de las partículas y el cambio de concentración con respecto al tiempo. Posteriormente, la transferencia de solutos extraídos en la interfase, en donde se lleva a cabo la transferencia por convección de la superficie de las partículas hasta el solvente, ocasionando así el cambio de concentración. La constante de reparto aparente se define como la relación entre el equilibrio entre el soluto y el refinado y está determinado con la siguiente ecuación. El balance de masa nos representa cómo se va integrando el soluto en el solvente en una sección de la columna, el coeficiente de transferencia de masa multiplicado por cada una de las concentraciones. Q está representando el caudal del solvente y de esta manera es el balance general. Por otro lado, el soluto obtenido al final de la columna. La constante de distribución volumétrica está relacionada con su versión másica, conociendo las densidades tanto del refinado como de nuestro extracto. Por otro lado, la difusividad del soluto en el refinado fue calculada o determinada conociendo la porosidad dentro de la partícula y la tortuosidad dentro de la partícula por la difusividad molecular. Así también la difusividad molecular del extracto se calcula con las ecuaciones ya propuestas o ya establecidas por Quill y Chang. Y bueno, una vez teniendo establecidas la manera en la que se calculan tanto las propiedades de equilibrio y las propiedades de transferencia de masa, podemos establecer que las propiedades termodinámicas irreversibles son la difusividad molecular en el extracto, el coeficiente de transferencia de masa, así como la difusividad del aceite en el refinado, y las propiedades termodinámicas reversibles, la solución retenida, la constante de distribución termodinámica y la constante de distribución, que es la relación entre ellas dos, la combinación de ellas dos. Los experimentos que se llevaron a cabo para la estimación de las propiedades irreversibles, se diseñó una columna en donde se mantenía un lecho fijo de semillas y se iba pasando el solvente. Se fijaron ciertos flujos volumétricos determinados en metros sobre segundo y bueno, para poder hacer tanto la simulación y la validación se necesitaron datos tanto de la semilla como las características de la columna.
fueron obtenidos cada cierto tiempo, se hicieron cinéticas de extracción, se recuperaron en un rotavapor y de esta manera se determinó la cantidad de aceite extraída en cierto tiempo. Para la estimación de las propiedades irreversibles con el proceso anterior, se llevaron a cabo cinéticas experimentales mediante regresión no lineal sobre los resultados experimentales utilizando la función de minimizando la suma de cuadrados de los rendimientos experimentales menos los rendimientos simulados. Se pudo llevar a cabo el ajuste, así como la simulación con el factor de tortuosidad encontrado. Por otro lado, para predecir y validar las constantes que alcanzaron en el equilibrio, se llevó a cabo una extracción sólido-líquido multietapas a contracorriente. Se establecieron 5 etapas con una temperatura de 30 grados, el tiempo de equilibrio que ya se había determinado y con hexano como solvente de extracción. Los resultados que se presentan fueron de la caracterización de la semilla. Las cinéticas de extracción a 30 y 40 grados mostraron un tiempo de equilibrio de 200 minutos y ese fue el tiempo que se... Las propiedades reversibles que se determinaron fue el coeficiente de distribución, que es decir, el equilibrio del soluto en la fase líquida y la fase sólida cuando el soluto se queda adherido a la mezcla del sólido líquido. Entre mayor sea la constante de equilibrio, el aceite se reparte mejor en el solvente. Esta fue de 0.24. La solución retenida fue de 1.58 y el coeficiente de distribución aparente de 0.42. Para el sistema extractivo, semillas de moringa hexano por 2 diferentes autores demuestran una constante de equilibrio de 0.2, una solución retenida de 2.28 y de 0.04. Por otro lado, con un tamaño de partícula más grande, se obtiene una mayor solución retenida, así también como una constante de equilibrio más grande. Estas diferencias, pues obviamente se pueden dar por el sistema extractivo. Las semillas son diferentes, así también como la afinidad del aceite hacia el solvente. El comportamiento simulado frente al experimental de los experimentos que se realizaron a diferentes relaciones de semilla hexano se presenta en la siguiente figura. En esta figura podemos observar la concentración del extracto con respecto a los gramos de solvente, todos ellos con 1 gramo de semilla. Entre mayor cantidad de solvente, están menos concentrados. Por otro lado, en esta figura se observa la cantidad de extracto con respecto a los gramos de solvente. También se puede observar que a mayor cantidad de solvente, la concentración del extracto aumenta también al disminuir la relación sólido-solvente debido a la saturación del solvente. Pero también es notable que entre mayor extracto, mayor rendimiento a menor concentración. En cuanto a para la estimación de las propiedades termodinámicas irreversibles, se determinó el factor de tortuosidad. Esto a partir de este factor, estimado y ajustado con la difusividad molecular, con las ecuaciones de Willi-Chang, pudimos determinar esta difusividad. Finalmente, el coeficiente de transferencia se estimó con la difusividad molecular en el extracto, así también como con el número de Sherwood. El coeficiente de transferencia de masa nos indica, es una constante de la velocidad de la difusión que relaciona la tasa de la transferencia de masa, así también como la transferencia de masa y el cambio de concentración. A continuación, se presenta el modelo ajustado y simulado con datos experimentales una vez que el factor de tortuosidad fue ajustado. Presentamos las cinéticas del rendimiento en horas durante la extracción dinámica con hecho fijo. Los datos experimentales están remarcados con X y la línea continua son los datos ajustados. Es importante mencionar o se puede observar una pequeña desviación, pero también es importante remarcar que este modelo se ajustó solo con un parámetro, que fue la tortuosidad. El resto de las propiedades se estimaron teóricamente, así como la constante de distribución volumétrica a partir de los experimentos previos. En cuanto a la extracción multietapas a contracorrientes, una vez que se simularon los valores tanto de rendimiento como del extracto, de la concentración del extracto, pues se validaron experimentalmente y se presentan a continuación. Se propusieron 5 etapas con una concentración de 0.065 y de esta manera se predijo el rendimiento. Experimentalmente se puede observar el bajo rendimiento que se tiene en el experimento experimentalmente en una etapa y cómo el rendimiento aumenta asintóticamente conforme van aumentando las etapas.
El número de etapas que se puede observar, el óptimo, es de 4 etapas, puesto que se alcanza el rendimiento y de esta manera se estaría optimizando el proceso. Entonces, si la variable óptima fuera la concentración del extracto, el rendimiento sería pobre. De lo contrario, si la variable óptima fuera el rendimiento, este extracto se diluiría. La capacidad de predicción del modelo dinámico y las propiedades termodinámicas estimadas pueden validarse mediante la comparación de la simulación del proceso con respecto a las extracciones dinámicas experimentales realizadas con diferentes flujos de solvente, que se muestra a continuación. Esta es la cinética experimental y simulada. Y bueno, el porcentaje de diferencia promedio para estas dos comparaciones fue de 4.5. Es evidente que el modelo propuesto con la constante de equilibrio evaluada y el factor de tortuosidad también evaluado se reproduce adecuadamente. Como conclusiones, tenemos que se evaluaron las propiedades termodinámicas reversibles e irreversibles del sistema extractivo hexano, aceite, semillas de Pautera zapota a partir de datos experimentales, modelos matemáticos rigurosos y nuevos métodos de regresión no lineal. Estos resultados experimentales y teóricos expusieron la llamada paradoja de extracción. Las propiedades de equilibrio aplicadas en los modelos matemáticos, tanto en multietapas como dinámico, se reprodujeron resultados experimentales con 4.5 a 16.7% de diferencia promedio. Y estos modelos matemáticos propuestos con métodos de estimación de las propiedades termodinámicas se pueden aplicar para diseñar procesos sostenibles de extracción de aceites de semilla, de Pautera zapota o cualquier otro proceso de extracción sólido-líquido.